Nunca imaginé que estaría moviendo 10 millones de pesos en efectivo un martes por la tarde, mucho menos confiándoselo a la persona en quien menos confiaba. Hace 3 días finalicé la venta de mi bóveda de antigüedades privada, un trato que había estructurado durante casi una década. 15 millones de pesos ingresaron a mi cuenta de retención sin deudas, sin socios. Lo había logrado. Después de una vida de hojas de cálculo coleccionables, raros subastas, discretas, en salones polvorientos y murmullos sobre cristal veneciano había cobrado, y ahora estaba a punto de cerrar la compra de una colección de artefactos europeos que perseguí durante 20 años, una que perteneció a la familia Albinoni, y que cambiaba de manos en una transacción discreta, libre de impuestos, que requería liquidez. Pero el banco metió la pata. La bóveda de retención nocturna de mi institución estaba en mantenimiento y el almacén que solía usar para entregas seguras había sido comprometido la semana pasada en un intento de robo. Tenía menos de 24 horas para mover el dinero a un mensajero privado que lo llevaría a Ginebra para su verificación. Consideré todas las opciones. Luego, incómoda, pero inevitablemente pensé en Emiliano. Su caja fuerte era más que adecuada. Un compartimento ignífugo, forrado de acero con entrada biométrica dual y sistemas redundantes. Yo lo sabía bien. La pagué hace 4 años, cuando él decía que estaba iniciando un negocio de almacenamiento de criptomonedas de alta gama. Ese sueño se desvaneció como la mayoría de sus planes. Pero la caja fuerte seguía ahí, incrustada en la pared trasera de su estudio, detrás de un estante giratorio de libros sin abrir. Pareció sorprendido cuando llegué. ¿Vienes con bolsas?, dijo mirando los 3 morrales con curiosidad fingida. Necesito guardar algo esta noche. Solo hasta mañana por la mañana, dije con calma. No preguntó qué había dentro. Nunca lo hacía cuando se trataba de dinero. Ingresé el código yo misma, uno que él no conocía, y deslicé las bolsas al interior de acero frío. Se acomodaron perfectamente una junto a la otra, limpias, precisas, como números en un libro mayor. Emiliano estaba a mi lado extrañamente callado. Luego me abrazó. Fue torpe, vacilante, lo mantendré seguro, murmuró en mi hombro. Asentí, pero algo en su voz. No pude descifrarlo. Esa noche en casa me serví una copa de vino tinto y me senté en silencio. Para la mañana, ni mi hijo ni el dinero estarían ahí. El sol se filtraba por la ventana de mi cocina con una calidez casi burlona. Removí mi café distraídamente con los ojos fijos en mi celular. 7:48 de la mañana. Ningún mensaje. Envié un texto simple. Buenos días. Todo bien, nada. A las 8:30 llamé. Directo al buzón de voz. Me dije que estaba dormido o que había salido a desayunar. Me dije muchas cosas en esas 3 horas silenciosas. Para las 11:15 el silencio me envolvía como niebla. Manejé hasta su casa. Emiliano vivía en una casa de 2 pisos en las afueras de San Miguel de Allende. Exterior impecable, setos recortados, una ilusión de control que rara vez mantenía dentro. Al acercarme al porche, algo se apretó en mi pecho. La puerta principal estaba sin seguro. Dentro el aire se sentía rancio, sin música, sin movimiento. Llamé su nombre, una vez suavemente, luego otra más fuerte. Mi voz flotó en la quietud como polvo. Me dirigí al estudio. El estante estaba ligeramente entreabierto, lo suficiente para confirmar lo que ya sospechaba. La caja fuerte estaba abierta. Su puerta colgaba pesada, el candado parpadeando en rojo. Los 3 morrales habían desaparecido. No me moví de inmediato. Me quedé ahí, absorbiendo la escena como si inspeccionara una pieza de museo. Mis ojos se desviaron a la mesa auxiliar cerca de la entrada. Un sobre solitario estaba allí con la letra angulosa de Emiliano. Lo tomé y desdoblé el papel dentro. No te molestes en buscar. Me lo merezco. Siempre me lo debiste. Sin firma.
Solo ese mensaje, sin drama, sin explicación, solo un aire de merecimiento. Por un largo momento no dije nada. Mi corazón no se aceleró. Mis manos no temblaron. Me sentí inmóvil. Luego en silencio sonreí. No era alegría, no era sorpresa, era algo más afilado, más firme. El reconocimiento de que lo que sospechaba, lo que había preparado, había sucedido exactamente como esperaba. Él había jugado su carta. Y yo tenía la mía. Doblé la nota y la puse de vuelta en el sobre. Luego me giré y salí del estudio, dejando la caja fuerte vacía atrás. 3 días antes de entregar las bolsas, me senté frente a Tomás Garza, en la oficina trasera de su firma de seguridad, observando cómo las comisuras de su boca se tensaban mientras le explicaba mi petición. «¿Piensas que tu hijo va a robarlo?», dijo finalmente, no como pregunta. «Creo que ya está a medio camino», respondí. «Solo quiero estar lista cuando cruce la línea». El comportamiento de Emiliano no había sido correcto por meses. Demasiadas diligencias vagas, demasiadas menciones casuales de una mujer a la que llamó tía Verónica, alguien que nunca conocí, que aparentemente sabía cómo arreglar cosas. Sus necesidades de dinero habían cambiado de gastos impulsivos a peticiones cuidadosas calculadas. Estaba probando límites, observando qué notaría. Tomás se recostó con los brazos cruzados. «¿Qué me estás pidiendo paquetes falsos? No imitaciones baratas, réplicas de alta calidad. Mismo peso mismo, empaque mismas marcas de serie. Quiero tiras químicas inteligentes dentro de cada uno y etiquetas RFID cosidas en el forro. Algo que puedas rastrear desde 50 kilómetros, si es necesario», dio un silbido bajo. «Eso es una operación de señuelo completa». «¿Hablas en serio?» «Siempre hablo en serio cuando alguien piensa que soy su plan de salida». Tomás no discutió. Habíamos trabajado juntos, en casos antes, cuando aún hacía trabajos forenses para aseguradoras. Confiaba en mis instintos y yo en la ejecución de su equipo. Al día siguiente, 3 morrales idénticos esperaban en su bóveda de sala limpia, cada uno lleno de fajos que parecían y se sentían como dinero, pero que activarían media docena de alertas si se escaneaban en sistemas formales. Transferí los 10 millones reales a una cuenta de retención privada bajo un fideicomiso con alias Aurora Campos Holdings, un nombre sacado de una vieja historia familiar que solo yo recordaba. Los fondos estaban protegidos con autenticación de 2 factores y un protocolo de clave rotativa. Nadie podía tocarlos. Esa noche practiqué mi sonrisa. Ensayé el peso de esas bolsas en mis brazos. Visualicé el momento en que él las tomaría pensando que había ganado. Que corriera, que creyera que me había superado. Porque la verdad era que Emiliano no actuaba solo. Y empezaba a sospechar que el verdadero juego aún no había comenzado. Lo di todo por criar a Emiliano. A los 33 dejé un puesto de consultoría federal en contabilidad forense, el tipo de trabajo con beneficios de nivel gubernamental y proyecciones de 6 cifras, porque mi hijo necesitaba más que niñeras y llamadas programadas. Necesitaba presencia. Así que vendí mi parte, en la firma cancelé toda suscripción que no fuera comida o calefacción y aprendí a vivir en las grietas de la vida que pensé que quería. Tomé trabajos a medio tiempo, contabilidad para comerciantes de antigüedades, turnos nocturnos de inventario, tasaciones de herencias, donde siempre era la última en irme. Preparé almuerzos escolares con crema de cacahuate genérica y recorté cada cupón que encontraba. El anillo de boda que me dio su padre lo empeñé cuando llegó la factura del primer año en la Academia San Elías. No dudé. El amor te hace elegir sin cuestionar, y por un tiempo él parecía prosperar. Curioso, cariñoso, ambicioso. Solía pensar que su imaginación lo llevaría a cualquier parte. Pero algo cambió cuando cumplió 18.
Se volvió performativo, siempre encendido. Rápido para encantar a extraños, pero con mirada vacía conmigo. Abandonó la universidad tras 2 semestres y culpó al plan de estudios, a los profesores, al clima, a cualquiera menos a sí mismo. Empezó a pedir dinero prestado. A corto plazo, decía, solo un empujoncito hasta que despegue el próximo plan. Siempre había un plan, siempre un discurso, siempre una petición que terminaba en culpa. Aún así lo cubrí. Incluso cuando los números dejaron de tener sentido, encontraba formas de justificar sus necesidades. Eso hacen las madres, o eso creía. Hasta el mes pasado. Llegué temprano de una reunión con un cliente y lo sorprendí en mi cocina sin saber que había entrado. Estaba de espaldas con el celular pegado al oído. Ella tiene dinero entrando por la venta de esa bóveda, decía. Atacamos antes del jueves. Después de eso, estará blindado. Rió. No con crueldad, sino con ligereza. Como si fuera solo negocios, solo estrategia. Nunca me vio parada ahí congelada en el pasillo. Y nunca le dije que escuché cada palabra. Para cuando regresé de la casa vacía de Emiliano Tomás, ya había obtenido los datos de la señal. Se fueron anoche justo después de las 4:00 de la mañana, me dijo girando su laptop hacia mí. Vuelo charter desde el aeropuerto ejecutivo de Cancún, sin cámaras de seguridad en la puerta, pero captamos movimiento de las 3 etiquetas RFID justo antes del despegue. El itinerario mostraba una ruta directa a Costa Rica. Un corredor conocido por bancas sin preguntas, resorts discretos y gente que quiere desvanecerse sin dejar huellas. Tomás abrió otra ventana. Esto es de una cámara de tráfico cerca del aeropuerto. ¿Reconoces a alguien? Me incliné. Imagen granulada. 3 figuras cargando equipaje en una SUV negra. La tercera de pie, a un lado con lentes de sol grandes y un sombrero, era inconfundible incluso después de tantos años. Verónica Duarte. La última vez que la vi, llevaba grilletes en los tobillos y una blusa de seda que le había sacado a un gerente de banco. Testifiqué contra ella en el 98. Dirigía una estafa de transferencias interestatales, haciéndose pasar por consejera financiera para viudas. Decenas de víctimas, en su mayoría mujeres mayores. Ayudé a rastrear sus organizaciones falsas a través de una cadena de cuentas ocultas y finalmente logré que la condenaran. Cumplió 5 años, luego desapareció. Y ahora estaba ahí junto a mi hijo como si perteneciera a su lado. Han estado comunicándose por un tiempo, dijo Tomás. Mensajes encriptados, números desechables, rotativos, depósitos en efectivo en 3 ciudades. Mi estómago se apretó. No solo enfrentaba a un hijo imprudente, enfrentaba a alguien que le había enseñado a desaparecer. La manipulación, la calma, en la nota, incluso el momento del robo, todo tenía sus huellas. Pero no sabían qué habían tomado realmente. Los billetes en esos morrales parecían legítimos, pero cada uno estaba marcado con tinta inteligente, invisible al ojo, pero identificable al instante por aduanas o sistemas financieros. Incluso los números de serie eran falsos copiados de fajos ya retirados y archivados en los registros de quema del Banco de México. Podían gastarlo en la calle, tal vez en hoteles, pero en el momento en que intentaran moverlo en bloque, el sistema los devoraría vivos. Selma actuó rápido una vez que le di todo. Ella y Tomás compilaron la documentación en un expediente de 93 páginas: recibos de retiro, especificaciones del dinero falso, registros de entrega de la bóveda, imágenes de video, incluso la autorización firmada por Emiliano, que nunca pensó en cuestionar. Cada detalle estaba fechado, indexado, irrefutable. Interpol respondió en 48 horas. Las tiras químicas inteligentes que incrustaste, dijo su enlace por la llamada encriptada. Activan alertas
al exponerse a tintes fluorescentes en la mayoría de los protocolos de autenticación. Si intentan depositar incluso uno de esos fajos en un sistema regulado, se encenderá. Eso fue exactamente lo que pasó. Emiliano entró a una casa de cambio cripto fiat en Ciudad de Panamá, con Verónica a su lado y una historia pulida sobre capital privado y liquidez urgente. Entregó 1,5 millones de pesos en fajos perfectamente envueltos. El cajero entrenado para escanear billetes de alto valor pasó el primer fajo bajo un escáner y se quedó inmóvil. Una alarma silenciosa se activó. Segundos después, una señal alertó al sistema que Interpol había marcado esa mañana. Pero alguien les avisó, tal vez un guardia, tal vez alguien en la nómina de Verónica. Fuera quien fuera, salieron por la puerta trasera antes de que llegara el equipo local. El dinero fue confiscado, limpio, silencioso. Y eso fue suficiente. La noche siguiente, una cuenta de Instagram llamada Umarea Rojiza publicó una foto granulada de un yate atracado en Curazao, una botella de champán, una mano de mujer con uñas escarlatas sosteniendo un reloj Richard Mille nuevo. 2 días después, otro post, un primer plano de risotto de langosta junto a un montón de euros. Pensaron que se habían salido con la suya, que yo estaba en algún lugar de Yucatán llorando una traición y retorciéndome las manos. No sabían que observaba cada uno de sus movimientos. No sabían que los nombres falsos que usaban ya habían sido rastreados por el equipo de forenses digitales de Tomás. No sabían que Interpol estaba construyendo un perfil de comportamiento basado en sus patrones sociales. Y desde luego, no sabían que yo ya conocía su próximo destino. Se movían como gente con tiempo prestado. Panamá no duró. En 3 días, la señal se movió al norte, luego al este Portugal, luego Mónaco. Tomás rastreó los pings de las etiquetas RFID con precisión clínica, superponiéndolos con manifiestos de viaje y reservas de hotel, bajo 2 docenas de nombres falsos. Verónica, claramente, había enseñado bien a Emiliano, pero subestimó cuánto conocía yo sus trucos. Gastaban rápido boutiques de lujo, alquileres de yates, restaurantes de alta gama, pero siempre en efectivo. Nunca una tarjeta, nunca una transferencia, nunca nada rastreable por un sistema financiero legítimo. Sabían que no debían. Sabían que si usaban un banco, yo podía congelarlo con una sola llamada. Pero lo que no entendían, lo que no podían, era que cada peso que llevaban ya los había traicionado. Marcadores químicos inteligentes invisibles al ojo. Series falsificadas ya marcadas en múltiples bases de datos internacionales. Cuanto más gastaban, más alertaba al mundo. Un cajero en Lisboa marcó los billetes como demasiado nuevos. Un oficial de aduanas en Niza señaló su equipaje para una revisión aleatoria. Un dependiente de una boutique en Monte Carlo pasó la moneda por un escáner UV por costumbre y frunció el ceño. Interpol ya había emitido una alerta de vigilancia, silenciosa pero efectiva. Sin sirenas, solo ojos, más ojos cada hora. Y yo también observaba. Desde mi oficina en casa en Mérida tomando té verde y desplazándome por publicaciones etiquetadas bajo los nombres de usuario que crearon. Marea Elena, Aurevino, Lujo Costero. Cada una migaja digital. Grabé una nota de voz esa noche, no para enviarla, aún no, pero para guardarla. «No robaste mi dinero», dije con calma al grabador en mi escritorio. «Robaste papel, robaste utilería de escenario y te atragantarás con ello porque nunca te molestaste en preguntar qué valía realmente». La reproduje una vez luego, la archivé. Ya no corrían. No realmente. Actuaban. Para extraños, para ellos mismos, tal vez incluso para mí, y no se daban cuenta de que el espectáculo estaba a punto de terminar. El restaurante se llamaba La Ola, paredes de cristal, vista desde la azotea, justo el toque de exclusividad que atrae
a quienes quieren ser envidiados sin ser notados. Llegué 5 minutos después de su hora de reservación, sin séquito, sin espectáculo. Solo un traje negro y una expresión tranquila que había ensayado durante semanas. Ya estaban sentados, Emiliano de espaldas a la entrada. Verónica me enfrentaba riendo por algo que él dijo con la copa de vino a medio levantar. Luego me vio. Su sonrisa titubeó. Emiliano se giró cuando ella se quedó inmóvil. Su rostro cambió por etapas, primero incredulidad, luego molestia, luego algo más silencioso, miedo tal vez, o reconocimiento. Caminé a su mesa y puse un morral pequeño entre las copas de champán. ¿Se sintió bien?, pregunté suavemente, deslizándome en el asiento vacío frente a ellos robar algo que nunca fue real. Ninguno habló. Sé de los vuelos charter, los celulares encriptados, las transferencias fantasma que montaron por Costa Rica y Portugal. Sé que entraron a esa casa de cambio con mi nombre en la boca y salieron justo antes de las sirenas. Emiliano abrió la boca, pero levanté una mano. También sé que los han rastreado en cada paso. Etiquetas RFID en las bolsas, marcadores químicos en los billetes. Cada peso que han gastado ha activado alertas globales. Desabroché el morral, dejando que la solapa cayera. Una fila limpia de fajos falsos los miró. Tomen, dije. Dejaron algunos atrás. Las manos de Verónica temblaban. Emiliano parecía a punto de vomitar. No alcé la voz. No lloré. Simplemente me giré, hice contacto visual con el maître d', al otro lado del salón, y di un solo asentimiento. Momentos después, 2 oficiales de Interpol se acercaron en trajes discretos, silenciosos y eficientes. Sin gritos, sin esposas en público. Solo una solicitud murmurada de identificación y una invitación a salir. Se levantaron lentamente sin protestar. Mientras los llevaban, Emiliano me miró con la boca entreabierta, como intentando convocar una pregunta que no llegaba. No aparté la mirada. Esta vez no. De vuelta en Mérida, el aire se sentía más pesado, no por el duelo, sino por la finalidad, como una habitación vaciada y limpiada, lo justo para que alguien nuevo entre. Selma presentó los cargos en 48 horas. El caso avanzó rápido. A Verónica le dieron 7 años sin apelación. Sus condenas previas, junto con la magnitud del esquema, no dejaron margen para indulgencia. Emiliano se paró ante la corte. Con los ojos bajos, no ofreció defensa real y aceptó 4 años, con posibilidad de libertad condicional tras 2. Elegí no hablar en la sentencia. Selma me preguntó 2 veces si quería dar un testimonio, algo para solidificar el expediente. Me negué. Ya perdieron lo único que importaba, le dije. Mi confianza. No era crueldad. Era claridad. Las palabras no los alcanzarían, no de una forma que importara. Lo que necesitaba romperse ya se había roto. Una semana después, Javier llamó. Su número parpadeó en mi pantalla por un largo rato antes de que lo silenciara. No sentía enojo ni anhelo, solo distancia. Una distancia ganada, no impuesta. Había oído de los arrestos. Tal vez quería decir que estaba orgulloso. O lo sentía. O tenía curiosidad por la versión de mí que se mantuvo en silencio durante todo. Pero ya no necesitaba su entendimiento. Ya no me explicaba. Vendí la casa de Mérida a través de la red de Selma y me mudé al norte. Una propiedad pequeña en la costa de Puerto Vallarta. Un piso, ventanas amplias, tierra tranquila. El tipo de lugar donde no necesitas probar nada. Construí un invernadero al borde de la propiedad y comencé a cultivar cosas que no podía nombrar, cosas que requerían tiempo, atención y la paciencia que nunca tuve en la vida anterior. Dormí profundamente por primera vez en años. Algunos días eran solitarios, sí, pero la soledad no era una herida, era aire, y por primera vez podía respirar sin sobresaltarme.
El mar fuera de mi ventana no ruge como la gente imagina. Respira. Inhalaciones largas y constantes contra la arena, exhalaciones suaves por la hierba de las dunas. Es un ritmo al que he aprendido a acompasarme silencioso medido y por fin mío. Paso mis mañanas en el invernadero con las manos en la tierra, persuadiendo plantas desconocidas hacia la vida. Por las tardes dirijo una subasta privada en línea de antigüedades, raras piezas discretas que susurran su valor en lugar de gritarlo. El tipo de objetos que solo reconocen quienes han vivido algo. Algunas noches aún sueño con Emiliano, no con el hombre en que se convirtió, no con el vuelo, las mentiras, el silencio del juzgado. No, lo veo como niño envuelto en el suéter azul marino que no se quitaba ni en primavera sentado con las piernas cruzadas en el suelo, preguntándome qué pasa con las estrellas cuando caen. Una vez tuvo maravilla en él. O tal vez solo quise creer que la tenía. En mi estudio guardado en el estante inferior, detrás de mi escritorio, conservo algo que no pertenece a nadie, que pujó por ello el morral original. Aún cerrado, aún lleno de falsos impecables. No lo he abierto desde Milán. No necesito hacerlo. No está ahí para castigarme ni para recordarme la traición. Está ahí para recordarme la claridad. A menudo ponemos nuestra confianza en las cajas fuertes equivocadas. Pensamos que ciertos nombres o títulos, madre, hijo, pareja, garantizan integridad. Pero la verdadera protección no es un candado, una bóveda o un plan. A veces la caja fuerte más fuerte es la que construyes dentro de ti, la que guarda tu paz, tu claridad, tu capacidad de alejarte cuando algo sagrado ha sido cambiado por algo barato. Ya no estoy enojada. No espero una disculpa, una explicación o una reunión que solo fracturaría lo poco que queda intacto. Lo que soy es completa. Y si te han herido, como a mí, lastimado por alguien que debía sostenerte, borrado por alguien que debía saber mejor, entonces tal vez entiendas. Tal vez te hayas preguntado lo mismo que yo. ¿Alguna vez has dejado que alguien te traicione solo para ver quiénes son realmente?